La chapa la divido al medio y me va a servir para hacer la base y el soporte principal. Voy a comenzar con la base y voy a aprovechar el lateral que tiene perpendicular para recortarlo, y eso me va a servir para soldar el soporte central. Ahora sacamos toda la rebaba con la moladora y todo el posible filo que pudiera cortar. Para el soporte central voy a usar un estructural de 60 por 20 milímetros con un espesor de 1,6 milímetros. La altura del soporte principal y la inclinación me la dio este gráfico, que tenía que tener por delante 15 centímetros en altura y la parte trasera 22 centímetros en altura, el soporte principal debería ser.
paso masilla plástica y de esta forma se llenan todos los huecos que me quedaron y después le paso una lija. Ya van a ver cómo queda. Bueno, ya he lijado este sector, ha quedado bastante bien y ahora vamos a lijar esta otra parte. Siempre primero le doy con lija gruesa y después voy reduciendo hasta un grano mucho más fino, que es la llamada lija al agua. Ahora vamos a comenzar a pintarla una vez que ya le he pasado un trapo húmedo y le he dejado bien limpio. Vamos a ver finalmente cómo queda y en el último tramo ya la parte operativa con el soporte en uso. Do no matter what I do, every time I get ahead. I don't really even know where to begin, or even really what to do. No matter what I do, every time